Muy buenas, vamos a comenzar ya con esta presentación del Cantar de los Cantares. Seguimos recordando que estamos con los libros sapienciales, es uno más dentro de estos libros de la Biblia que se incluyen en esa lírica y al mismo tiempo en esta literatura sapiencial, y vamos a ver de todas formas que dentro de estos sapienciales aquí, aunque bueno, en un principio uno podría pensar que de sapiencial no tiene mucho en comparación con sabiduría, con el eclesiástico, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a ver que es un libro profundamente sapiencial dentro de esta lírica hebrea. El título de por sí, cuando hablamos en castellano, siempre utilizamos este título, el Cantar de los Cantares, sería esa traducción literal de lo que sería el título hebreo. El nombre del libro en hebreo es Shir Hashirim. Literalmente significa eso, Cantar de los Cantares o el Cantar de los Cantares. Cuando nosotros lo traducimos así, para nosotros no tiene el mismo sentido que tendría en la lengua hebrea, porque recordamos cómo en hebreo, en las lenguas semíticas no hay superlativo, ellos lo que utilizan son esas, bueno, pues estas perífrasis para dar ese mismo sentido. Shir Hashirim, en este caso, como Cantar de los Cantares, significaría el cantar por excelencia, el cantar más grandioso. Es un poco como cuando igualmente en el ámbito hebreo, en el ámbito bíblico, se habla de rey de reyes o de señor de señores. Algo tan habitual en la Biblia, en los textos bíblicos. Aquí lo que quiere decir es ese superlativo, rey de reyes, el máximo rey, señor de los señores, el máximo señor, el señor por autonomasía. Pues igualmente en este caso, ¿no? El Shir Hashirim significaría ese canto o ese cantar por excelencia. En relación a la autoría, bueno, pues ya en el primer versículo nos aparece esto. Cantar de los Cantares de Salomón. Esa autoría que ya el mismo libro atribuye al rey Salomón. De todas formas, bueno, pues en la tradición, tanto hebrea como en la primera tradición cristiana, siempre se ha atribuido también a Salomón directamente, pero sería un poco también en esa línea que veíamos con el libro de la sabiduría. Recordamos cómo ya en el libro de la sabiduría estos padres de la Iglesia a partir del siglo cuarto, quinto, ya por ejemplo San Agustín, ya manifestaban que ese libro de la sabiduría, bueno, pues no sería directamente escrito de puño y letra de Salomón, sino que sería, bueno, pues ese procedimiento de la pseudonimia, ¿no? De manifestar que esa sabiduría que se muestra en ese libro es esa misma sabiduría que manifestaba pues el Señor a través de Salomón, que es la misma sabiduría divina. Es decir, darle ese valor, ¿no? Ese peso. Bueno, pues en el caso del Cantar de los Cantares sería un poco también en esa línea. Se ve muy claro por lo que es el texto, el vocabulario, el estilo, que no sería del tiempo de la monarquía, de este siglo X, IX antes de Cristo, sino que sería bastante posterior, sería esa composición post-exílica, a partir del siglo sexto, quinto antes de Cristo. Con lo cual, bueno, pues como decíamos, sería ese mismo procedimiento, ¿no? De manifestar que esa sabiduría que aparece, en este caso sabiduría en relación al amor que aparece en este libro, sería esa misma sabiduría que aparecería también en el caso del gran sabio Salomón. Es decir, esa misma sabiduría divina, esa sabiduría que manifiesta el Espíritu de Dios. En esencia el esquema es muy claro. Son 7 poemas de amor. Ahí aparece en este libro un prólogo, que es un prólogo muy llamativo de por sí, y luego a partir de ese prólogo breve aparecerían esos 7 poemas que tienen los 7 poemas ese mismo esquema, de ese encuentro y pérdida del amado y esa relación de esto, de encuentro y desencuentro entre el amado y la amada. Para terminar luego con esos apéndices finales también muy breves que digamos que también son chocantes porque no tienen así tampoco aparentemente mucha relación con esos 7 poemas. Bueno, pues en esencia el esquema es ese, 7 poemas amorosos que tienen de por sí ese mismo contenido, ese contenido común entre los 7.
Ese sentido del 7, que es muy simbólico, no es, bueno, pues no es porque sí, ¿no? No es arbitrario el hecho de que aparezcan 7 poemas amorosos, sino que el 7 recordamos que es ese número clave que manifiesta esa perfección divina. Con lo cual, el hecho de que en este libro bíblico, en este libro revelado, aparezcan 7 poemas de amor, manifiesta ya muy claramente esa simbología, de que ese amor que se manifiesta en esos 7 poemas es un amor divino, es la perfección divina en el amor. Esta simbología del 7, bueno, pues nos recuerda también al momento de la creación. Aquí en concreto, en este libro, vemos cómo el ámbito en el que se desarrolla es un ámbito pastoril, un ámbito campestre, un ámbito de un jardín, un ámbito en el cual se nos muestra continuamente esa manifestación tan física, tan sensorial, a nivel de la naturaleza. Y esto nos recuerda muchísimo y nos retrotrae totalmente al Génesis. Ahí se ve muy claramente cómo ya aparece esa manifestación de esa creación, o esa recreación a través de la naturaleza que se muestra en el libro, de una forma tan gráfica, ¿no? Tan sensorial, tan sensitiva. De esa manera, bueno, pues esta simbología del 7, de estos 7 poemas, que al mismo tiempo en esa simbología nos recuerdan a ese tiempo de la creación, a esa semana de la creación. Todo ese proceso de creación, desde el momento germen hasta el momento en el cual Dios ya crea al hombre, al primer hombre, a la primera mujer, a Adán y Eva, que es también esa representación, por un lado, de esa pareja que aparece en el Cantar de los Cantares, como esa pareja primigenia también y ese amor primigenio humano que es reflejo de ese amor divino. Bueno, pues entonces vemos claramente y se muestra de una forma muy gráfica y muy profunda esa simbología de ese 7, también en esa evolución, en esa semana de la creación. Y al mismo tiempo, ese sentido simbólico de ese 7, de esa semana de la creación, esos 7 días, también se manifiesta en esas bodas, porque tenemos que recordar que las bodas judías también duraban 7 días. Es ese sentido también de esa gran boda mística que se manifiesta en el Cantar de los Cantares y que al mismo tiempo tiene esa simbología de esa profundidad que se muestra, como decimos, en la clásica, en la tradicional boda hebrea. La boda hebrea son 7 días también precisamente por eso, porque es esa semana completa que manifiesta y representa la creación y esa semana completa que representa esos 7 días de esa plenitud de la perfección divina. Con lo cual, como vemos, bueno, pues ese esquema del libro del Cantar de los Cantares ya nos muestra esa profundidad de la simbología del 7, de ese amor divino y de esa plenitud en el amor de Dios. Tenemos que tener también muy claro, como decíamos, que es un libro sapiencial, y aquí lo que se muestra claramente es el sentido del mashal. Recordamos, como habíamos visto en los anteriores libros sapienciales, la importancia, ¿no?, de tener claro este concepto de lo que es el proverbio hebreo, el proverbio bíblico, que es ese mashal que va mucho más allá del típico refrán español, del clásico proverbio, como podemos nosotros entender, sino que realmente es, bueno, pues esa profundidad de esa manifestación divina. Recordábamos cómo ahí se muestra muy claramente en esas parábolas de Jesús, esas parábolas de Jesús que son esos mashalim, esa manera de expresar de una forma muy sencilla algo tremendamente profundo y que en el caso del cantar, como decimos, pues también sería un mashal. Es esa gran parábola, un libro que es una única gran parábola, ese gran mashal, que manifiesta de una manera tremendamente humana ese amor apasionado de Dios hacia su criatura y cómo él desea ser también amado. Es decir, es lo profundo y lo bonito de este libro, que es ese mashal, esa manera que el Señor tiene de expresar esa profundidad tan insondable del amor divino a través de algo tan sencillo, tan simple aparentemente, cómo es esa manifestación de ese amor humano con el cual cualquiera de nosotros nos podemos sentir identificados, pero evidentemente es simplemente esa manera de llegar a nosotros de una manera humana y tremendamente humana para que nosotros podamos profundizar y entrar en esa trascendencia y en ese abismo que es el amor de Dios. Con lo cual, como os pongo aquí, es ese amor humano como imagen de la grandiosidad del amor divino. Bueno, como vemos entonces, aquí
ya toma otro cariz este Cantar de los Cantares, porque ya aquí podemos ir entendiendo por todo lo que hemos visto previamente esa profundidad que el Señor manifiesta y que desea que nosotros entremos en ese profundo misterio de ese amor de Dios a través de ese amor tan humano, tan aparentemente natural o cotidiano en estos dos personajes que se nos manifiestan. En la tradición judía, bueno, pues esa manifestación del amor para ellos ya de siempre manifestaba esa relación entre Yahvé y el pueblo, es decir, se identificaba ese amado con Yahvé y esa amada sería el pueblo de Israel, sería el pueblo elegido. Bueno, pues esto es lo que de siempre la tradición rabínica, la tradición de los judíos había visto manifestado en este libro. Esa relación amorosa de Yahvé y del pueblo elegido, del pueblo de Israel, en esa imagen del matrimonio que ya también habíamos visto y es muy gráfico como aparece en la literatura profética. Ahí aparece, bueno, clarísimamente, por ejemplo, en el profeta Oseas, ¿no? Esa representación de ese amor tan apasionado de Dios hacia el pueblo en la figura de ese profeta y de su amor, de la pasión y del deseo que tiene por liberar y por sanar y por atraer de nuevo a su esposa pese al engaño, a la traición que ella haya cometido hacia él. En el cristianismo pues va evolucionando. En los primeros siglos del cristianismo se manifiesta también y los primeros padres de la Iglesia lo ven también en esa misma línea, la línea que veía, bueno, pues el ámbito judío, ¿no? Pero en este caso, lógicamente, en vez de verlo ya identificado esa amada con el pueblo de Israel, esa amada va a ser la Iglesia. Identifican esa amada con la Iglesia, es decir, es esa relación que hay entre Dios, el Señor y su Iglesia. Pero progresivamente a lo largo de los siglos se irá identificando ya más a un nivel más personal. Ya no es tanto esa amada, esa iglesia, sino que también se va a empezar a ver como el alma personal de cada individuo, el alma personal del cristiano. De esa manera, en San Pablo se muestra muy claramente esto primero que decíamos, ¿no? Ya en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, dice San Pablo, es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Aquí San Pablo se está refiriendo en concreto, bueno, pues a esa relación conyugal, a ese vínculo matrimonial que él identifica y que ve cómo el Señor trata de manifestar y demostrar claramente también en relación a su identidad divina con la Iglesia que él, bueno, pues ha instituido. Y de esta manera, bueno, pues aquí los primeros cristianos, los primeros padres de la Iglesia, también veían en esta identificación esa vinculación del Cantar de los Cantares, como también esa identificación entre el amado con Cristo y la amada con su Iglesia. Pero luego ya más adelante, como decimos, irá evolucionando y ahí se muestra muy claramente también y es muy gráfica ese pasaje bíblico que nos relata San Juan del encuentro del Señor resucitado con María Magdalena, con ese no me retengas. Ahí se ve, se puede percibir muy claramente una imagen muy fiel, una prefiguración muy clara en el Cantar de los Cantares, en ese encuentro y desencuentro, en ese encontrar al amado y perderlo inmediatamente, que en el caso de María Magdalena es tan gráfico, ¿no? Cuando ella siente ese gozo, esa alegría ante ese tremendo dolor por la pérdida del amado, pero sin embargo el Señor lo que dice es eso, no me retengas, todavía no es el momento, aún tengo que ir al Padre, ¿no? Bueno, pues es una representación muy gráfica y muy propia de esa figura, de esa imagen que el Cantar de los Cantares nos manifiesta, de ese deseo de la amada que al final no consigue consumar, que al final ve como es amado cuando ella trata de retenerle, continuamente se le escapa, no es capaz de retenerle con ella. Vamos a pasar acto seguido a desarrollar más esta interpretación del Cantar de los Cantares dentro de la Iglesia, pero esto lo vamos a ver ya en el siguiente vídeo.